¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Leidy Andreu y el tema del que les hablaré hoy es sobre el conflicto entre Estados Unidos y Cuba y sobre su restablecimiento de sus relaciones diplomáticas. Hablaré un poco sobre el origen que dio inicio a este gran conflicto entre Estados Unidos y Cuba. Cuando la nación norteamericana surgió, no había nacido aún la cubana. Por esos años, la población en Cuba evolucionaba hacia el criollismo, centrado fundamentalmente en la transformación de los descendientes de españoles y africanos naturales. Y su existencia se hizo patente a inicios del siglo XVII, entre el año 1603 y 1608. Y de ahí surgió el deseo norteamericano por esta región caribeña. Procede la constitución de su propia república. Benjamin Franklin, uno de los padres de la independencia estadounidense, ya recomendaba a Inglaterra, en la época de las 13 colonias, la toma de la isla de Cuba. Thomas Jefferson expresó oficialmente el interés de Estados Unidos por Cuba al notificar al ministro de Gran Bretaña en Washington que en caso de guerra con España, los estadounidenses se apoderarían de Cuba. Los círculos de poder de los Estados Unidos siempre han considerado que Cuba debe estar bajo su influencia, debido a que en el plano político-militar plantean que por su posición geográfica la isla desempeña un papel estratégico para la seguridad y defensa de su territorio norteamericano y sus vías de comunicación marítimas. Y en el plano económico le han conciliado por su clima, fertilidad de suelo y la existencia de importantes recursos naturales, así como los puertos y vías de comunicación por mar, pero hasta ahora no se han concretado sus deseos. Este conflicto inició cuando Estados Unidos declaró la guerra con España, para apoderarse así de Cuba, con la explosión del Maine, en donde 252 tripulantes de la Marina murieron. Debido a la falta de defensas por parte de España, no tuvo otra opción más que rendirse, y meses después, España traspasa Cuba a los Estados Unidos, sin que los jefes militares cubanos se tuviesen en cuenta. Después del maltrato que se le dio al pueblo cubano en el tema de no respetar sus derechos, se condujo una revolución en 1959, conducida por Fidel Castro. Se disolvieron los cuerpos represivos y se garantizó a los ciudadanos por primera vez en largos años el ejercicio pleno de sus derechos. La administración pública fue saneada y se confiscaron los bienes malversados. De esta manera, se erradicó esa funesta práctica de la vida republicana. Los criminales de guerra bastianos fueron juzgados y sancionados. Se barrió la corrompida dirección del movimiento obrero y se disolvieron los partidos políticos que habían servido a la tiranía. Pero Estados Unidos no se dio por vencido, ya que había sido la derrota más humillante y por consecuencia entró en una confrontación aún más aguda, intentando liquidar físicamente a los líderes del proceso revolucionario cubano, lo cual no se logró y Estados Unidos tomó como estrategia suspender la ayuda extranjera a todo país que confiscara propiedades norteamericanas con el claro objetivo de destruir la revolución. Y continuaron con grandes cantidades de medidas anticubanas y durante la consulta de suministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas, San José y Costa Rica intentan aislar a Cuba. El 3 de enero de 1961, Estados Unidos rompe unilateralmente sus relaciones con Cuba, junto con el gobierno de Kennedy, y se incrementaron las acciones contra Cuba con el fin de un nuevo plan para derrotar la revolución cubana. Y en 1962, Cuba es expulsada de la Organización de Estados Americanos. Uruguay y la mayor parte de las naciones latinoamericanas, salvo la honrosa excepción de México, rompieron relaciones con Cuba. Cuba se transformó en un país libre y soberano y después de 47 años rechazó su reincorporación a la Organización de los Estados Americanos. La posición de Cuba de rechazo a la organización se fundamenta en la historia de crímenes en América Latina y la complicidad ante las acciones nefastas de Estados Unidos en el área. Tiempo después,
el criminal bloqueo de los Estados Unidos de Norteamérica contra Cuba se extiende desde 1971 hasta la fecha. Es el más largo de la historia de la humanidad. Las pérdidas económicas de Cuba se acercan ya a los 80 mil millones de dólares, y no solo pérdidas económicas, sino también pérdidas humanas del pueblo cubano por la imposibilidad de importar medicamentos y equipos de salud necesarios desde el poderoso vecino del norte. Nos causa incalculables sufrimientos. Cuba denuncia ante la Asamblea General de Naciones Unidas tal práctica de guerra, y durante 14 años consecutivos Estados Unidos de Norteamérica son sancionados por su acto egoísta de intentar sepultar en el hambre y la desesperación a un país libre que se resigna a ser su esclavo otra vez. Hablando sobre el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas durante los presidentes de Cuba, Raúl Castro Ruz, y de Estados Unidos, Barack Obama, anunciaron el 17 de diciembre del 2014 en sendos comunicados el restablecimiento de las relaciones entre ambos países. Ambos gobiernos sostuvieron conversaciones desde junio del 2013 y continuaron hasta noviembre del 2014, sirviendo como mediadores el gobierno de Canadá, con el apoyo del Vaticano y en especial del Papa Francisco. Por su parte, el gobierno de Cuba expresó en su comunicado adoptar medidas mutuas para mejorar el clima bilateral y avanzar hacia la normalización de los vínculos entre ambos países, basados en los principios del derecho internacional de la Carta de las Naciones Unidas. Cumpliendo el anuncio de los presidentes de Cuba y Estados Unidos, fue celebrado el 22 de enero del 2015. El encuentro dedicado al proceso del restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la apertura de las embajadas. Las conversaciones se basaron en el respeto recíproco al sistema político, económico y social de ambos estados, para tratar de establecer relaciones civilizadas entre dos países que tienen profundas diferencias y concepciones distintas sobre diversos temas, pero que pueden convivir de manera civilizada y pacífica, reconociendo y respetando esas diferencias, identificando oportunidades para encontrar áreas de interés común en las que ambos países puedan desarrollar una cooperación beneficiosa para la región y para el mundo. El 14 de abril del 2015, el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca informó la decisión del presidente Barack Obama de retirar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. El presidente envió al Congreso el informe y las certificaciones requeridas que indican la intención de la administración de cancelar la designación de Cuba como estados patrocinadores del terrorismo. El 20 de julio del 2015, oficialmente establecidas las relaciones entre ambos países y la sección de intereses de Cuba en Washington se convirtió en embajada. En el caso de Cuba, el 14 de agosto del 2015, el secretario de los Estados Unidos, John Kerry, viajó a La Habana para izar la bandera norteamericana y dejar oficialmente inaugurada la sede diplomática del país de Cuba. Entre los días 20 al 22 de marzo del 2016, Barack Obama realizó una visita a Cuba, convirtiéndose en el primer presidente que visitó esta isla después de 88 años y el primer presidente en ejercicio que llegó a la nación después del triunfo de la revolución. Y bien, actualmente con el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas se dieron a conocer ahora con este presidente. Y el 16 de junio del 2017, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la política de su gobierno hacia Cuba. La nueva política revirtió los avances alcanzados después que el 17 de diciembre del 2014 los presidentes Raúl Castro Ruz y Barack Obama dieron a conocer la decisión de restablecer las relaciones diplomáticas e iniciar un proceso a la normalización de los vínculos bilaterales.
en lo que constituye un retroceso en las relaciones entre dos países. Trump pronunció un discurso y firmó en el propio acto una directiva de política denominada Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre el fortalecimiento de la política de los Estados Unidos hacia Cuba, disponiendo a la eliminación de los intercambios educacionales pueblo a pueblo, a título individual, y una mayor fiscalización de los viajeros estadounidenses en Cuba, así como la prohibición de las transiciones económicas, comerciales y financieras de compañías norteamericanas con empresas cubanas vinculadas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias y los servicios de inteligencia y seguridad. El mandatario estadounidense justificó esta política con supuestas preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y la necesidad de aplicar rigurosamente las leyes del bloqueo, condicionando su levantamiento, así como cualquier mejoría en las relaciones bilaterales, a que Cuba realice cambios inherentes a su ordenamiento constitucional. Bueno, pues es todo. Agradezco mucho su atención. Hasta luego.